Se están diciendo que la economía española, particularmente el presidente del Gobierno, va como un cohete. Yo le voy a decir lo que realmente va como un cohete en España. En primer lugar, corresponde formular la pregunta al senador del Grupo Parlamentario Popular, al senador Barreiro Fernández, dirigida a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda. Señoría, tiene la palabra. Gracias, presidente. Señora vicepresidenta, ustedes en los últimos días están diciendo que la economía española, particularmente el presidente del Gobierno, va como un cohete. Yo le voy a decir lo que realmente va como un cohete en España es la voracidad fiscal de este Gobierno. De ahí esta pregunta. Porque ustedes, ¿qué es lo que están haciendo desde el año 18, desde que han entrado en el Gobierno, en materia fiscal me refiero? Mire usted, la clase media en España le deja a usted todos los años el 50% de su sueldo, entre cotizaciones sociales, entre impuestos directos, entre impuestos indirectos, la mitad del sueldo... Senador Barreiro, señoría, ruego silencio para poder escuchar a quien está haciendo uso de la palabra. Muchísimas gracias. Gracias. Prosiga, senador Barreiro. Sí, le decía, señora vicepresidenta, y usted sabe mejor que yo los datos, que prácticamente la mitad de lo que ingresan las clases medias usted se lo lleva a través de los impuestos de una u otra forma, directos, indirectos, cotizaciones sociales, etcétera. Pero es que es más, ustedes llevan aproximadamente en el Gobierno pues algo más de 70 meses. Y en 70 meses, fíjense bien, en 70 meses ustedes prácticamente de promedio cada mes o han subido un impuesto o han creado una nueva figura impositiva. Si esto no se llama voracidad fiscal, dígame usted qué es lo que entiende por voracidad fiscal. Por eso nosotros le preguntamos, francamente, no con mucho ánimo en cuanto a su respuesta, si realmente ustedes tienen pensado hacer algo para corregir esa situación, para corregir que las familias españolas, que la clase media española no tenga que dedicar más de la mitad de sus ingresos a Hacienda. Y que, como va a ocurrir este año, por lo que ustedes han dicho, prácticamente 7.000 millones de euros van a ser los nuevos ingresos, el incremento de recaudación que ustedes van a aplicar. Eso va a suponer casi 400 euros por familia. Por lo tanto, señora ministra, ¿tienen pensado ustedes adoptar algún tipo de medida para corregir esta situación o van a seguir incrementando esa voracidad fiscal? Muchas gracias. Señora vicepresidenta primera, tiene la palabra. Sí, muchas gracias, señor presidente. Y señor Barreiro, me sorprende que usted también llame a las cotizaciones de los trabajadores, de los empresarios, ingresos de la familia, porque creo que usted, emulando al señor Figaredo, acaba de hacer la misma cuenta, cometiendo el error de incorporar incluso las cotizaciones de los empresarios. Confunden un poco el tema. Probablemente habla usted de costes laborales o algo así, no está usted hablando justamente de la familia. Mire, la mayor rebaja fiscal que se ha producido por parte de un Gobierno la ha hecho este Gobierno ahorrando a la familia más de 31.000 millones de euros. Por cierto, rebajas fiscales que el Partido Popular sistemáticamente ha votado en contra. Ustedes, cuando gobernaron, lo recuerda, subieron los impuestos más que nunca de ningún gobierno en la democracia, recaudando, según su cifra, 74.000 millones de euros en los aumentos fiscales que protagonizaron los gobiernos del Partido Popular. Además, señoría, de hacer frente, en su caso, a una legislación para hacer una amnistía fiscal que permitió perdonar la deuda a los contribuyentes defraudadores más ricos que había en el país. Está claro, señoría, a quienes ustedes defienden. Nosotros bajamos los impuestos por 31.000 millones de euros a las familias, ustedes lo suben y ustedes además votan en contra de esta medida, como votan en contra de los impuestos a la banca y a la energética y a los grandes patrimonios, que es lo que ha propuesto siempre este Gobierno. Senador Barreiro, tiene la palabra. Sí, gracias, presidente. Señora vicepresidenta, la España quebrada que ustedes nos dejaron, nosotros la hemos corregido y hemos evitado un rescate con lo que eso hubiera supuesto. Pero es cierto
porque ustedes son especialistas precisamente en crear ese tipo de situaciones. Usted explíquele a una familia una diferencia entre un concepto y otro. Yo lo que le estoy diciendo es que de lo que le tendría que llevarse para casa se lleva menos de la mitad, porque usted se lo coge a través de distintas formas. Y lo que no le coge usted a través de distintas maneras, pues un 20% se lo lleva la inflación, se lo ha llevado la inflación en estos últimos 4 años. Y usted tendrá que explicar cómo, teniendo cifras récord de recaudación como nunca ha habido, por cierto, el Banco de España le dice a usted y nos dice a todos que de ese incremento de recaudación que hemos tenido, prácticamente la mitad es consecuencia de la inflación. ¿Por qué no han corregido ustedes? ¿Por qué no han deflatado ustedes la tarifa del IRPF como les hemos pedido? Porque siguen con ese afán recaudatorio. Y ahí, o esa voracidad fiscal. Y claro, cuando llegamos a esa situación, uno se plantea, y termino ya, señor presidente, ¿para qué sirve eso? ¿En qué han empleado ustedes eso? Pues han empleado en que hay 400.000 personas más en riesgo de pobreza, en que en términos de competitividad hemos bajado al puesto 40 y por último, parece que ahora lo quieren también dedicar para una financiación singular para Cataluña. Muchas gracias. Señora vicepresidenta primera, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. ¿Para qué emplea el Gobierno, señoría, el dinero? Para los servicios públicos, que a ustedes siempre se les olvida. Para los servicios públicos. Verá, no solamente votaron en contra de la rebaja del IVA, sino que no sé si sabe, señor Barreiro, que las comunidades autónomas donde ustedes gobiernan le reclaman a este Gobierno que les paguemos ese IVA que no se ha recaudado en la mitad. No sé si lo sabía. O sea, votan en contra, nos dicen que bajamos los impuestos, pero luego dicen ustedes que le demos la mitad del IVA que no se ha recaudado por motivo de la rebaja fiscal. Y además, señoría, bajan ustedes también en las comunidades autónomas los impuestos vinculados a la riqueza. Y decirle, señor Barreiro, claro, hablando de rescate, tendrá usted que entender que fueron ustedes los que se gastaron más de 60.000 millones de euros de los españoles en el rescate que produjeron ustedes a la banca. Y por último, señor Barreiro, España, según su teoría, que la dice muchas veces su señoría, ustedes tuvieron que subir los impuestos, repito, por un importe de 74.000 millones de euros a la clase media y a la clase trabajadores, según ustedes, porque se habían encontrado una España quebrada. Y yo le digo, señor Barreiro, pues ¿no son ustedes los de la teoría que bajando los impuestos se aumenta la recaudación? ¿Qué hacen ustedes cuando hay una bajada de impuestos? Subiendo los impuestos porque no se sostiene su política económica. El problema, señor Barreiro, que ustedes ni tienen discurso, ni tienen proyecto de país, ni tienen política económica. Solo y exclusivamente acoso, derribo de este Gobierno, a ver si algún día le dan los números para que ustedes puedan gobernar.